Lo que yo decía antes, a saber, que se ha producido gran enemistad hacia mí por parte de muchos, sabed bien que es verdad. Y es esto lo que me va a condenar. Si me condena, no Meleto ni Anito, sino la calumnia y la envidia de muchos. Es lo que ya ha condenado a otros muchos hombres buenos, y lo seguirá condenando. No hay que esperar que se detenga en mí. Quizá alguien diga, ¿no te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una ocupación tal por la que ahora corres peligro de morir? A este yo a mi vez le diría unas palabras justas. No tienes razón, amigo, si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o de morir, sino al examinar solamente al orar si hace cosas justas o injustas, y actos propios de un hombre bueno o de un hombre malo. De poco valor serían, según tu idea, cuántos semidioses murieron en Troya, y especialmente el hijo de Tetis, el cual, ante la idea de aceptar algo deshonroso, despreció el peligro hasta tal punto de que cuando, ansioso de matar a Héctor, su madre, que era diosa, le dijo, según creo, algo así como: «Hijo, si venga la muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor, tú mismo morirás, pues el destino está dispuesto para ti inmediatamente después de Héctor». Él, tras oírlo, desdeñó la muerte y el peligro, temiendo mucho más vivir siendo cobarde sin vengar a los amigos, y dijo: «Que muera yo enseguida después de haber hecho justicia al culpable, a fin de que no quede yo aquí junto a las cóncavas naves, siendo objeto de risa, inútil peso de la tierra». ¿Crees que pensó en la muerte y en el peligro? Pues la verdad es lo que voy a decir. En el puesto en el que uno se coloca porque considera que es el mejor, o en el que es colocado por un superior, allí debe, según creo, permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna, más que la deshonra. En efecto, atenienses, ¿obraría yo indignamente si al asignarme un puesto los jefes que vosotros elegisteis para mandarme en Potidea, en Anfípolis y en Delion, decidí permanecer como otro cualquiera allí donde ellos me colocaron y corrí entonces el riesgo de morir? Y en cambio ahora, al ordenarme el Dios según he querido aceptado, que debo vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás, abandonar a mi puesto por temor a la muerte o por cualquier otra cosa. Sería indigno y realmente alguien podría con justicia traerme ante el tribunal, diciendo que no creo que hay dioses, por desobedecer al oráculo, temer la muerte y creerme sabio sin serlo. En efecto, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de querer saber lo que no se sabe? Yo, atenienses, también quizá me diferencio en esto de la mayor parte de los hombres, y por consiguiente, si dijera que soy más sabio que alguien en algo, sería en esto, en que no sabiendo suficientemente sobre las cosas del Hades, también reconozco no saberlo. Pero sí sé que es malo y vergonzoso cometer injusticia y desobedecer al que es mejor, sea Dios u hombre. En comparación con los males que sé que son males, jamás temeré ni evitaré lo que no sé si es incluso un bien. De manera que, si ahora vosotros me dejáis libre, no haciendo caso a Anito, el cual dice que o bien era absolutamente necesario que yo no hubiera comparecido aquí, o que puesto que he comparecido, no es posible no condenarme a muerte, explicándoos que si fuera absuelto, vuestros hijos poniendo inmediatamente en práctica las cosas que Sócrates enseña, se corromperían todos totalmente, y si además me dijerais: «Ahora, Sócrates, no vamos a hacer caso a Anito, sino que te dejamos libre a condición, sin embargo, de que no gastes ya más tiempo en esta búsqueda y que no filosofes, y si eres sorprendido haciendo aún esto, morirás». Si en efecto, como dije, me dejaréis libre con esta condición, yo os diría: «Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al Dios más que a vosotros, y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense, de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio, no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad, y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tienen menos lo digno de más y tienen mucho lo que vale poco. Haré esto con el que me encuentre, joven o viejo, forastero o ciudadano, y más con los ciudadanos por cuanto más próximos estáis a mí por origen. Pues esto lo manda el Dios, sabedlo bien, y yo creo que todavía nos ha surgido mayor bien en la ciudad que mi servicio al Dios. En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros, a jóvenes y viejos, a no ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes, antes que del alma, ni con tanto afán, a fin de que éste sea lo mejor posible, diciéndoos: no sale de la riqueza la virtud para los hombres, sino la virtud, las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Si corrompo a los jóvenes al decir tales palabras, estas serían dañinas, pero si alguien afirma que yo digo otras cosas, no dice verdad. A esto yo añadiría: atenienses, haced caso o no a Anito, dejadme o no en libertad, en la idea de que no voy a hacer otra cosa, aunque hubiera de morir muchas veces. No protestéis, sino manteneos en aquello que os supliqué, que no protestéis por lo que digo, sino que escuchéis. Pues incluso vais a sacar provecho escuchando, según creo. Ciertamente, os voy a decir algunas otras cosas por las que quizá gritaréis, pero no hagáis eso de ningún modo. Sabed bien que si me condenéis a muerte, siendo yo cual digo que soy, no me dañaréis a mí más que a vosotros mismos. En efecto, a mí no me causaría ningún daño ni Meleto ni Anito. Cierto que tampoco podrían.
porque no creo que naturalmente esté permitido que un hombre bueno reciba daño de otro mal. Ciertamente, podría quizá matarlo o desterrarlo, o quitarle los derechos ciudadanos. Este y algún otro creen, quizá, que estas cosas son grandes males. En cambio, yo no lo creo así. Pero sí que creo que es un mal mucho mayor hacer lo que este hace ahora, intentar condenar a muerte a un hombre injustamente. Ahora, atenienses, no trato de hacer la defensa a mi favor, como alguien podría creer, sino en el vuestro. No sea que al condenarme, cometáis un error respecto a la dádiva del Dios para vosotros. En efecto, si me condenáis a muerte, no encontraréis fácilmente, aunque sea un tanto ridículo decirlo, a otro semejante colocado a la ciudad por el Dios, del mismo modo que, junto a un caballo grande y noble pero un poco lento por su tamaño y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano. Según creo, el Dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante, y como tal, despertándoos, persuadiéndoos y reprochándoos uno a uno, no cesaré durante todo el día de posarme en todas partes. No llegaréis a tener fácilmente otro semejante, atenienses. Si me hacéis caso, me dejaréis vivir. Pero quizás, irritados como los que son despertados cuando cabecean somnolientos, dando un manotazo me condenéis a muerte a la ligera, haciendo caso a Anito. Después, pasaríais el resto de la vida durmiendo, a no ser que el Dios, cuidándose de vosotros, os enviara a otro. Comprenderéis por lo que sigue que yo soy precisamente el hombre adecuado para ser el ofrecido por el Dios a la ciudad. En efecto, no parece humano que yo tenga descuidados todos mis asuntos y que durante tantos años soporte que mis bienes familiares estén en abandono. Y en cambio, esté siempre ocupándome de lo vuestro, acercándome a cada uno privadamente, como un padre o un hermano mayor, intentando convencerle de que se preocupe por la virtud. Y si de esto obtuviera provecho o cobrar un salario de haceros estas recomendaciones, tendría alguna justificación. Pero la verdad es que incluso vosotros mismos lo veis, aunque los acusadores han hecho otras acusaciones tan desvergonzadamente, no han sido capaces, presentando un testigo, de llevar su desvergüenza a afirmar que yo alguna vez cobré o pedí a alguien una remuneración. Ciertamente yo presento, me parece, un testigo suficiente de que digo la verdad. Mi pobreza. Quizá pueda parecer extraño que yo privadamente, yendo de una a otra parte, dé estos consejos y me meta en muchas cosas, y no me atreva en público a subir a la tribuna del pueblo y dar consejos a la ciudad. La causa de esto es lo que vosotros me habéis oído decir muchas veces, en muchos lugares, a saber, que hay junto a mí algo divino y demónico. Esto también lo incluye la acusación Meleto, burlándose. Está conmigo desde niño, toma forma de voz, y cuando se manifiesta, siempre me disuade de lo que voy a hacer, jamás me incita. Es esto lo que se opone a que yo ejerza la política, y me parece que se opone muy acertadamente. En efecto, sabed bien, atenienses, que si yo hubiera intentado anteriormente realizar actos políticos, habría muerto hace tiempo, y no os habría sido útil a vosotros ni a mí mismo. Y no os irritéis conmigo porque digo la verdad. En efecto, no hay hombre que pueda conservar la vida si se opone noblemente a vosotros o a cualquier otro pueblo y si trata de impedir que sucedan en la ciudad muchas cosas injustas e ilegales. Por el contrario, es necesario que el que en realidad lucha por la justicia, así pretende vivir un poco de tiempo, actúe privada y no públicamente. Y de esto os voy a presentar pruebas importantes, no palabras, sino lo que vosotros estimáis, hechos. Oíd lo que me ha sucedido para que sepáis que no cedería ante nada contra lo justo por temor a la muerte. Y al no ceder, al punto estaría dispuesto a morir. Os voy a decir cosas vulgares y leguleyas, pero verdaderas. En efecto, yo no ejercí ninguna otra magistratura en la ciudad, pero fui miembro del consejo. Casualmente, ejercía la pritanía de nuestra tribu, la Antíoquede. Cuando vosotros decisteis injustamente, como después todos reconocisteis, juzgar en un solo juicio a los 10 generales que no habían recogido a los náufragos del combate naval. Yo me enfrenté a los prítanes para defender la ley y voté en contra. Los oradores querían enjuiciarme y detenerme, pero yo preferí arriesgarme antes que unirme a vosotros y decidir cosas injustas. Y esto cuando la ciudad aún tenía régimen democrático, pero cuando vino la oligarquía, los 30 me hicieron llamar al toro, junto con otros 4, y me ordenaron traer de Salamina a León Salamino para darle muerte. Pues ellos ordenaban muchas cosas de este tipo también a otras personas porque querían cargar de culpas al mayor número posible. Sin embargo, yo mostré también en esta ocasión, no con palabras, sino con hechos, que a mí la muerte, si no resulta un poco rudo decirlo, me importa un bledo, pero que en cambio me preocupa absolutamente no realizar nada injusto e impío. En efecto, aquel gobierno, aun siendo tan violento, no me atemorizó como para llevar a cabo un acto injusto, sino que después de salir del tolo, los otros 4 fueron a Salamina y trajeron a León, y yo me salí y me fui a casa. Y quizá habría perdido la vida por esto si el régimen no hubiera sido derribado rápidamente. De esto tendréis muchos testigos. ¿Acaso creéis que yo habría llegado a vivir tantos años si me hubiera ocupado de los asuntos públicos, y al ocuparme de ellos como corresponde a un hombre honrado, hubiera prestado ayuda a las cosas justas y considerado esto lo más importante como es debido? Está muy lejos de ser así, ni tampoco ningún otro hombre. En cuanto a mí, a lo largo de toda mi vida, si alguna vez he realizado alguna acción pública, me he mostrado de esta condición, y también privadamente, sin transigir en nada con nadie contra la justicia, ni tampoco con ninguno de los que, creando falsa imagen de mí, dice que son discípulos míos. Yo no he sido jamás maestro de nadie. Si cuando yo estaba hablando y me ocupaba de mis cosas, alguien, joven o viejo, deseaba escucharme,
jamás se lo impedí a nadie. Tampoco dialogo cuando recibo dinero y dejo de dialogar si no lo recibo. Antes bien me ofrezco, para que me pregunten tanto al rico como al pobre. Y lo mismo si alguien prefiere responder y escuchar mis preguntas. Si alguno de estos es luego un hombre honrado o no lo es, no podría yo, en justicia, incurrir en culpa. A ninguno de ellos les ofrecí nunca enseñanza alguna ni les instruí. Y si alguien afirma que yo en alguna ocasión aprendió yo de mí, en privado, algo que no oyeran también todos los demás, sabed bien que no dice la verdad. ¿Por qué realmente gustan algunos de pasar a largo tiempo a mi lado? Lo habéis oído ya, atenienses. Os he dicho toda la verdad, porque les gusta oírme examinar a los que creen ser sabios y no lo son. En verdad, es agradable. Como digo, realizar este trabajo me ha sido encomendado por el Dios, por medio de oráculos, de sueños y de todos los demás medios con los que alguna vez alguien, de condición divina, ordenó a un hombre hacer algo. Esto es verdad y fácil de comprobar. Ciertamente, si yo corrompo a unos jóvenes ahora y a otros los he corrompido ya, algunos de ellos, creo yo, al hacerse mayores, se darían cuenta de que, cuando eran jóvenes, yo les aconsejé en alguna ocasión algo malo, y sería necesario que subieran ahora a la tribuna, me acusaran y se vengaran. Si ellos no quieren, algunos de sus familiares, padres, hermanos u otros parientes. Si sus familiares recibieron de mí algún daño, tendrían que recordarlo ahora y vengarse. Por todas partes están presentes aquí muchos de ellos, a los que estoy viendo. En primer lugar, este Critón, de mi misma edad y Demo, padre de Critóbulo, Lisanias de Esfeto, padre de Esquines, que está aquí. Luego Antifón, de Cefisia, padre de Pígenes. Además, están presentes otros cuyos hermanos han estado en esta ocupación. Nicóstrato, el hijo de Teozótide y hermano de Teodoto. Teodoto ha muerto, así que no podría rogarle que no me acusara. Paralio, hijo de Domódoco, cuyo hermano era Teages. Adimanto, hijo de Aristón, cuyo hermano es Platón, está aquí. Ayantodoro, cuyo hermano aquí presente es Apolodoro. Puedo nombrar a otros muchos, algunos de los cuales Meleto debía haber presentado especialmente como testigos en su discurso. Y se olvidó entonces que lo presente ahora, yo se lo permito, y que diga si dispone de alguno de estos. Pero vais a encontrar todo lo contrario, atenienses. Todos están dispuestos a ayudarme a mí, al que corrompe, al que hace mal a sus familiares, como dicen Meleto y Anito. Los propios corrompidos tendrían quizá motivo para ayudarme, pero los no corrompidos, hombres ya mayores, los parientes de estos, no tienen otra razón para ayudarme que la recta y la justa. A saber que tienen conciencia de que Meleto miente y que yo digo la verdad. Sea pues, atenienses, poco más o menos, son estas y quizá otras semejantes las cosas que podría alegar en mi defensa. Quizá alguno de vosotros se irrite, acordándose de sí mismo. Si él, sometido a un juicio de menor importancia que este, rogó y suplicó a los jueces con muchas lágrimas, trayendo a sus hijos para producir la mayor compasión posible, y también a muchos de sus familiares y amigos. Y en cambio, yo no hago nada de eso, aunque corro el máximo peligro, según parece. Tal vez alguno, al pensar esto, se comporte más duramente conmigo, irritado por estas mismas palabras, dé su voto con ira. Pues bien, si alguno de vosotros es así, ciertamente yo no lo creo, pero sí, no obstante es así, me parece que le diría las palabras adecuadas al decirle: también yo, amigo, tengo parientes, y en efecto me sucede lo mismo que dice Homero. Tampoco yo he nacido de una encina ni de una roca, sino de hombres, de manera que también yo tengo parientes. Y por cierto, atenienses, 3 hijos, uno ya adolescente y 2 niños. Sin embargo, no voy a hacer subir aquí a ninguno de ellos y suplicaros que me absolváis. ¿Por qué no voy a hacer nada de esto? No por arrogancia, atenienses, ni por desprecio a vosotros. Si yo estoy confiado con respecto a la muerte o no lo estoy, eso es otra cuestión. Pero lo que toca a la reputación, la mía, la vuestra y la de toda la ciudad, no me parece bien. Tanto por mi edad como por el renombre que tengo, sea verdadero o falso, que yo haga nada de esto. Pero es opinión general que Sócrates se distingue de la mayoría de los hombres. Si aquellos de vosotros que parecen distinguirse por su sabiduría, valor u otra virtud cualquiera, se comportaran de este modo, sería vergonzoso. A algunos que parecen tener algún valor los he visto muchas veces comportarse así cuando son juzgados, haciendo cosas increíbles porque creían que iban a soportar algo terrible si eran condenados a muerte. Como si ya fueran a ser inmortales, si vosotros no los condenare. Me parece que estos llenan de vergüenza a la ciudad. De modo que, un extranjero podría suponer que los atenienses destacados en mérito, a los que sus ciudadanos prefieren en la elección de magistraturas y otros honores, esos en nada se distinguen de las mujeres. Ciertamente, atenienses, ni vosotros, los que destaquéis en alguna cosa, debéis hacer esto. Ni si lo hacemos nosotros debéis permitirlo, sino dejar bien claro que condenaréis al que introduce estas escenas miserables y pone en ridículo a la ciudad, mucho más que al que conserva la calma. Aparte de la reputación, tampoco me parece justo suplicar a los jueces y quedar absuelto por haber suplicado, sino que lo justo es informarlos y persuadirlos. Pues no está sentado el juez para conceder por favor lo justo, sino para juzgar. Además, ha jurado no hacer favor a los que le parezca, sino juzgar con arreglo a las leyes. Por tanto, es necesario que nosotros nos acostumbremos a jurar en falso, y que vosotros no os acostumbréis, pues ni unos ni otros obraríamos piadosamente. Por consiguiente, no estiméis, atenienses, que yo debo hacer ante vosotros actos que considero que no son buenos, justos ni piadosos, especialmente por Zeus, al estar acusado de impiedad por este Meleto. Pues, evidentemente, si os convenciera y os forzara con mis súplicas, a pesar de que habéis jurado, os estaría enseñando a no creer que hay dioses, y simplemente, al intentar defenderme, me están acusando de que no creo en los dioses.
Pero está muy lejos de ser así, porque creo, atenienses, como ninguno de mis acusadores, y dejo a vosotros y al Dios que juzguéis sobre mí del modo que vaya a ser mejor para mí y para vosotros. De acuerdo, muy bien, atenienses, vamos a proceder a la votación. No puede ser que lo condenen, es imposible. Muchos de estos jueces son enemigos de Sócrates. Amigos, esperemos primero a ver cuál es el veredicto. Que nuestros conciudadanos no cometan ninguna locura. Bien, atenienses, el veredicto es 280 votos condenatorios versus 220 absolutorios. Sócrates, tienes de nuevo la palabra. Es tu oportunidad para hacer tu propuesta. Al hecho de que no me irrite, atenienses, ante lo sucedido, es decir, ante que me hayáis condenado, contribuye muchas cosas, y especialmente que lo sucedido no ha sido inesperado para mí. Si bien me extraña mucho más el número de votos resultante de una y otra parte. En efecto, no creía que iba a ser por tan poco, sino por mucho. La realidad es que, según parece, si solo 30 votos hubieran caído de la otra parte, habría sido absuelto. En todo caso, según me parece, incluso habrá sido absuelto respecto a Meleto. Y no solo absuelto, sino que es evidente para todos que, si no hubieran comparecido a Anito y Licón para acusarme, quedaría el condenado incluso a pagar 1000 dracmas, por no haber alcanzado la quinta parte de los votos. Así pues, propone para mí este hombre la pena de muerte. Bien, ¿y yo qué os propondré a mi vez, atenienses? ¿Hay alguna duda de que propondré lo que me merezco? ¿Es eso entonces? ¿Que merezco sufrir o pagar? Porque en mi vida no he tenido sosiego y he abandonado las cosas de las que la mayoría se preocupa. Los negocios, la hacienda familiar, los mandos militares, los discursos en la asamblea, cualquier magistratura, las alianzas y luchas de partidos que se producen en la ciudad, por considerar que en realidad soy demasiado honrado como para conservar la vida si me encaminaba a estas cosas. No iba donde no fuera de utilidad para vosotros o para mí, sino que me dirigía a hacer el mayor bien a cada uno en particular. Según yo digo, iba allí intentando convencer a cada uno de vosotros de que no se preocupara de ninguna de sus cosas antes de preocuparse de ser él mismo lo mejor y lo más sensato posible, ni que tampoco se preocupara de los asuntos de la ciudad antes que de la ciudad misma, y de las demás cosas según esta misma idea. Por consiguiente, ¿qué merezco que me pase por ser de este modo? Algo bueno, atenienses, si hay que proponer en verdad según el merecimiento. Así pues, ¿qué conviene a un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más, atenienses, que el ser alimentado en el Prytaneo.